En una tierra antigua, donde las sombras del destino parecían moverse sin explicación, vivió un hombre cuya historia desafía la lógica y la fe. Su nombre era Job, el más justo, el más íntegro, y aún así, el protagonista de una de las pruebas más devastadoras jamás registradas. ¿Por qué un hombre tan bueno sufrió tanto? ¿Qué ocurrió realmente detrás del velo de lo visible? ¿Y qué verdad escondida reveló Dios en medio del dolor? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, es un misterio que ha marcado a millones durante siglos. Bienvenido a la verdad detrás de la historia de Job. En los vastos territorios del antiguo Oriente, donde el viento arrastraba historias tan antiguas como la arena misma, existía una región llamada Uz. Allí vivía un hombre cuya vida se había convertido en símbolo de rectitud y honor, Job. Su nombre era pronunciado con respeto en aldeas cercanas y lejanas, pues no solo era un hombre próspero, sino un modelo de virtud. Job poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, grandes extensiones de tierra, siervos leales y una familia que llenaba su hogar de risas y calor. Era llamado el más grande de todos los orientales, y no por casualidad. Su riqueza era inmensa, sí, pero su corazón era aún más grande. Cada mañana, antes de que la luz del sol tocara las montañas, Job se levantaba para orar por sus hijos. Presentaba ofrendas por ellos, diciendo, quizás, en su corazón, se hayan desviado. Así de firme era su fe, así de profunda su responsabilidad. Para los necesitados era un refugio, para los pobres un sustento, para los viajeros un anfitrión generoso. Job no solo tenía bienes, tenía sabiduría, respeto y una vida en equilibrio. Sin embargo, mientras en la tierra se hablaba de su grandeza, en los cielos se preparaba algo que nadie podía prever. Un diálogo, un desafío y un misterio estaban a punto de entrelazarse en su destino, porque, aunque Job vivía en paz, la verdadera prueba que revelaría quién era realmente estaba por comenzar. Mientras Job vivía en armonía, ignorante del destino que se acercaba, una escena completamente distinta se desarrollaba en lo alto, más allá de la vista humana. En los cielos, donde las decisiones divinas resuenan como truenos silenciosos, los hijos de Dios se presentaban ante el Creador para rendir cuentas de sus acciones, y entre ellos apareció una figura que caminaba con aire desafiante, el acusador, aquel que observa a los hombres buscando fallas, aquel que siembra duda donde hay fe. Dios, conocedor de todas las cosas, le preguntó de dónde venía, y el acusador respondió con frialdad, de recorrer la tierra y observar a los hombres. Fue entonces cuando la voz divina mencionó a Job. ¿Has visto a mi siervo?, dijo Dios. No hay otro como él, íntegro, recto, temeroso del mal. El acusador sonrió con malicia. ¿Y cómo no va a ser fiel si lo has rodeado de bendiciones? Le diste riquezas, protección, una vida próspera. Pero quítale todo eso y verás cómo te maldice en tu propio rostro. El cielo quedó en silencio. Y entonces Dios permitió la prueba, no como castigo, sino como revelación. Todo lo que posee está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él. Así comenzó un desafío que no se libraría con espadas ni ejércitos, sino con dolor, pérdida y fe. En la tierra, Job aún sonreía, sin saber que una sombra se aproximaba para poner su mundo de cabeza. La mañana amaneció tranquila en la casa de Job. El sol iluminaba los campos, los rebaños pastaban en paz, y sus hijos celebraban juntos en el hogar del hermano mayor. Nada parecía anunciar que ese día sería recordado como el más oscuro de su vida. Pero, silencioso como una sombra que se desliza entre las grietas, el infortunio ya había comenzado su marcha hacia él. Job atendía sus asuntos cotidianos cuando un siervo llegó corriendo,
exhausto y pálido. «¡Señor!», gritó, intentando recuperar el aliento. «Los sabeos atacaron, se llevaron los bueyes y los asnos, y mataron a los servidores. Solo yo escapé para contarlo». Antes de que Job pudiera reaccionar, llegó un segundo mensajero. Su rostro era aún más grave. «Fuego cayó del cielo», exclamó. «Quemó el rebaño de ovejas y consumió a los pastores. Solo yo he sobrevivido». El corazón de Job comenzó a hundirse, pero la tormenta no había terminado. Un tercer mensajero irrumpió desesperado. «3 bandas de caldeos atacaron tus camellos y mataron a los siervos. Solo yo escapé con vida». Como golpes que no daban respiro, los anuncios caían uno tras otro. Pero el cuarto mensajero traía una herida aún más profunda. Con la voz quebrada dijo: «Tus hijos estaban celebrando en casa del mayor, y un viento poderoso golpeó la casa. Se derrumbó sobre ellos. Ninguno sobrevivió». En un instante, Job lo había perdido todo: sus bienes, su seguridad, su familia. El mundo que conocía se desmoronó ante sus ojos. El silencio que siguió a las terribles noticias fue más pesado que cualquier palabra. Job permaneció inmóvil, como si su alma necesitara unos segundos para comprender que su vida había sido partida en dos. Los mensajeros lo observaban sin saber qué decir, temiendo que el dolor lo destruyera por completo. ¿Cómo podría un hombre soportar la pérdida de todo lo que amaba en un solo día? Con pasos lentos, Job se alejó hasta quedar solo. El aire parecía más frío, el cielo más distante. Sus manos temblaban mientras rasgaba su manto, un gesto de profundo luto. Luego, en un acto que pocos podrían imaginar en semejante agonía, se inclinó y posó su rostro contra la tierra. No gritó contra el cielo, no maldijo su existencia. En su dolor, Job pronunció palabras que atravesarían los siglos. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Aquellas palabras no eliminaron su dolor, pero revelaron algo que el acusador no había previsto. Job estaba destruido, sí, pero no destruido en su fe. Su corazón sangraba, pero aún así se aferraba a una esperanza invisible. Mientras en la tierra él lloraba, en los cielos el acusador fruncía el ceño. El primer golpe no había sido suficiente. La prueba estaba lejos de terminar. Y así, mientras Job intentaba entender el vacío que lo rodeaba, en el reino celestial se preparaba un segundo desafío, aún más cruel. Mientras Job lloraba entre las cenizas de su antiguo mundo, en los cielos se abría nuevamente la corte celestial. Los hijos de Dios se presentaban ante el Creador, y entre ellos, con la misma sombra desafiante que antes, apareció el acusador. Había fracasado en su primer intento. Job había perdido todo, menos su fe. Pero su mirada mostraba que aún no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Dios habló con voz firme: «¿Has considerado nuevamente a mi siervo Job? A pesar de todo lo que ha perdido, sigue siendo íntegro. No hay en él maldad ni rencor». El acusador entrecerró los ojos, como un depredador que encuentra un nuevo punto débil. «Pues claro», respondió, «un hombre soporta perder sus bienes, pero toca su carne, hiere su cuerpo, y verás cómo te maldice de una vez por todas». Hubo un silencio solemne, casi pesado. Entonces Dios dijo: «Está en tus manos, pero no le quites la vida». Era una autorización que marcaría el siguiente capítulo de esta prueba extraordinaria. Al regresar a la tierra, una enfermedad cayó sobre Job como una sombra que se pega a la piel. Llagas dolorosas cubrieron todo su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla. El dolor físico era tan insoportable que Job tomó un pedazo de cerámica para rascarse las heridas mientras se sentaba sobre las cenizas, el lugar donde los enfermos y desesperados buscaban alivio. Había perdido sus bienes, sus hijos y ahora también su salud. Pero lo más duro aún estaba por llegar. Job permanecía sentado sobre las cenizas, con el cuerpo cubierto de llagas y el alma hecha pedazos. Cada movimiento era un tormento, cada respiración
un recordatorio del sufrimiento que lo envolvía. Pero a veces, el dolor más profundo no viene del cuerpo, sino de las palabras de quienes deberían sostenernos. Su esposa, consumida por la desesperación y el miedo, se acercó a él. Había perdido a sus hijos, su estabilidad, y ahora veía al hombre que amaba reducido a una sombra. Incapaz de comprender la fe imperturbable de Job, le dijo con voz quebrada: ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Fueron palabras nacidas del abismo del dolor, pero que cayeron sobre Job como una puñalada. Sin embargo, él levantó la mirada con la poca fuerza que le quedaba y respondió con serenidad: «Hablas como quien no entiende. ¿Acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo difícil?». No era una frase de resignación, sino de profunda fe. Job no justificaba su sufrimiento, pero tampoco renunciaba a su compromiso con Dios. Días después, 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zófar, viajaron desde lejos para consolarlo. Al verlo tan deteriorado, lloraron, rasgaron sus mantos y se sentaron junto a él en silencio durante 7 días y 7 noches. No dijeron una sola palabra, porque su dolor era demasiado grande. Pero cuando finalmente comenzaron a hablar, sus palabras, aunque disfrazadas de sabiduría, se convertirían en un peso aún más duro de soportar. Durante 7 días, Job y sus amigos guardaron un silencio que pesaba como una montaña. Pero cuando ese silencio se rompió, no trajo consuelo, sino juicio. Elifaz habló primero, con voz suave pero firme: «Job, nadie sufre sin motivo. Dios es justo. Si te ocurre esto, debes haber pecado sin saberlo. Corrige tu camino, y Él te restaurará». Job escuchó, herido. ¿Pecado? ¿Castigo? Nada de eso explicaba su dolor. Luego Bildad, más severo, dijo: «Tus hijos deben haber fallado. Por eso perecieron. Dios no castiga al inocente. Vuelve a Él con humildad». Esas palabras atravesaron a Job como una lanza. Usar la memoria de sus hijos para justificar su sufrimiento era insoportable. Zófar fue aún más duro: «Tu dolor es poco comparado con lo que mereces. Dios ha sido misericordioso contigo». 3 voces, 3 acusaciones, y ninguna respuesta verdadera. Entonces Job, débil y cubierto de llagas, habló desde lo más profundo de su alma: «No he hecho maldad, no soy perfecto, pero no he hecho lo que ustedes imaginan. ¿Por qué me ha caído este tormento? ¿Por qué Dios guarda silencio?». Sus amigos lo miraron convencidos de su lógica, pero Job sabía que su dolor tenía un propósito que ellos no podían ver. Y así, entre lágrimas y discusiones, Job levantó su clamor al cielo, no buscando alivio, sino respuestas. El debate entre Job y sus amigos se volvió una noche interminable. Ellos afirmaban que todo sufrimiento era castigo, que la culpa debía estar en algún rincón de su vida. Pero Job, firme en su integridad, luchaba por entender un dolor que no tenía explicación. A veces lloraba, otras se enfurecía, y a ratos solo guardaba silencio, mirando al cielo en busca de respuestas. «Oh Dios», clamaba, «¿por qué te ocultas? Antes caminabas conmigo, ahora no escucho tu voz». Job no buscaba justificar su dolor, sino comprenderlo. Quería una audiencia con el Creador, un sentido para el caos que había destruido su mundo. Entonces apareció Eliú, un joven que había escuchado cada palabra. No acusó a Job como los demás, pero sí lo confrontó. «Has defendido tanto tu inocencia que estás cuestionando la justicia de Dios. Él es más grande que nuestra lógica. A veces corrige, a veces enseña y a veces calla, pero siempre actúa con propósito». Sus palabras fueron sinceras, pero no calmaron el clamor de Job. El silencio de Dios seguía intacto, un silencio que estaba a punto de romperse, y no sería con un susurro, sino con un rugido. Cuando la discusión parecía no tener fin y Job estaba rendido, una tormenta comenzó a levantarse en el horizonte. No era una tormenta común. El viento rugía como si el cielo mismo descendiera, y desde un torbellino que estremeció la tierra,
Finalmente habló la voz que Job tanto había esperado. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Prepárate como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Temblando, Job levantó la vista. Dios no le dio explicaciones directas. En cambio, lo llevó a contemplar la grandeza del universo. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Has ordenado la llegada del amanecer? ¿Has recorrido las profundidades del mar? ¿Conoces el camino por donde viaja la luz? Cada pregunta revelaba algo profundo. El mundo está lleno de misterios, orden y propósito que superan la comprensión humana. Luego habló del Behemoth y del Leviatán, criaturas indomables, imágenes de fuerzas que el hombre jamás podrá controlar. Y la voz concluyó: si no puedes dominar lo que he creado, ¿cómo juzgarás mis caminos? Job no recibió la respuesta que buscaba, pero sí una revelación mayor, una visión de la grandeza divina que transformó su corazón. Ante la majestuosa presencia de Dios, el dolor y la confusión de Job se desmoronaron, no porque su sufrimiento desapareciera, sino porque comprendió que había intentado entender un plan demasiado grande para el ser humano. Con humildad dijo: antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. No era culpa por pecados ocultos, sino reconocimiento de la grandeza divina. Y en ese momento, aunque no tuviera todas las respuestas, Job encontró paz. Entonces Dios se dirigió a los amigos de Job y los reprendió. Ellos habían hablado sin entendimiento. Les ordenó ofrecer sacrificios y declaró: mi siervo Job orará por ustedes. El hombre que ellos habían acusado se convirtió en su intercesor, y Job oró. Fue entonces cuando la restauración comenzó. Dios no solo devolvió lo perdido, lo bendijo al doble. Nuevos rebaños, nuevas tierras, nueva prosperidad. Le dio nuevos hijos y una larga vida para ver crecer a su familia por generaciones. Pero lo más grande no fue lo material. Job recibió una fe renovada, profunda, y una relación con Dios más real que nunca. Y así se reveló la verdad. El sufrimiento de Job no fue castigo. Fue el escenario donde resplandeció una fe imposible de destruir. Cada historia en la Biblia guarda una enseñanza eterna. Si este capítulo te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame para descubrir muchos más. Te espero en el siguiente relato,